Pues les voy a compartir en esta mañana algo que en estas últimas semanas estuve varias veces en el hospital por varias situaciones, ¿verdad? Y me impactó ver en las consultas un mal de gente de todas las edades esperando con ansia su turno, ¿verdad? Era imposible no escuchar sus conversaciones, aunque no quisieras, escuchabas sus conversaciones, ¿no? Las conversaciones volaban de un lado para otro y cada persona que había allí compartían sus batallas, sus remedios y ese esfuerzo incansable para recuperar su salud física. Y qué bueno que así sea. Cuidar el cuerpo, mis hermanos, es nuestra responsabilidad. Somos templos del Espíritu Santo y tenemos que cuidar. Pero mientras se observaba aquello, no pude evitar una pregunta que me sacudió mi alma. ¿Qué pasaría? Me pregunté, ¿qué pasaría si pusiéramos el mismo empeño, la misma urgencia y misma dedicación en buscar la sanidad de nuestra alma? Cuidamos el envase, pero a veces no descuidamos el contenido. Atendemos lo temporal, pero olvidamos lo eterno. Esto es una verdad que hoy en día advertimos, ¿verdad? ¿Cuántas más molestias se toma la gente para aliviar sus enfermedades físicas, ¿verdad?, que por las de su alma? Pero también no es algo nuevo que esto hoy en día ocurra. Hace ya unos 2000 años pasaba lo mismo. En Lucas 17, capítulo 11 y versículo 19, vemos la historia de los 10 leprosos, recuerda, ¿no? Vemos que eran 10 leprosos que fueron a que Cristo les sanase. Y Cristo les sanó su lepra. Ellos fueron sanados de su lepra. Pero dice que 9 de estos 10 se fueron. Ya habían sido sanados, ya se creyeron capaces de comerse el mundo. Ya no eran esas personas leprosas que tenían que estar fuera de las ciudades, ya no eran esas personas que nadie podía estar con ellas, ¿no? Ya Dios les había sanado su lepra y ya pensaron que eso era suficiente para ellos. Pero hubo uno que sí se acercó a Jesús, ya sanado de su condición física, se acercó a Jesús. ¿Y qué le dijo Jesús? Tu fe te ha salvado. Ese recibió la porción doble. Fue sanado de sus heridas físicas, de su lepra, pero fue también salvado de su condición de pecador. Yo pienso de que muchas veces cuando oímos esta historia de los 10 leprosos, siempre pensamos negativamente, ¿no? Decimos, esos 9 se fueron sin poder conocer a Jesús, sin poder coger esa bendición de Dios, ¿no? Pero no nos fijamos en el que fue salvo. Parece que no nos conformamos. Siempre pensamos negativamente en esta historia. Los 9 que se fueron sanados de la lepra, pero solamente uno estuvo agradecido a Dios y ese era una persona que tuvo el privilegio, primero, de ser llamado hijo de Dios y segundo, de poder ir al cielo. Y no nos fijamos en ese hombre que fue salvo. Y yo, cuando esta historia que tantas veces hemos leído, que hemos meditado en ella, pues cuando me vino a la idea para poder compartirla, dije, ¿qué más quisiéramos nosotros muchas veces que nos ocurriera esto, verdad? Que de 10 personas que le compartiéramos el Evangelio, una aceptara a Cristo. Fue un 10% de todo. Bueno, ¿no nos conformaríamos con ello? Yo sí me conformaría. Ojalá que cuando los que estamos predicando en diferentes sitios, en la iglesia,
en el CIE, en las calles, en donde sea, de ese grupo de personas que oyen el mensaje, que oyen el Evangelio, un 10% se convirtieran. Pero nos fijamos siempre en lo negativo, ¿no? En las que no. Demos gloria a Dios por ese hombre que aceptó a Cristo. Un hermano más que Dios le libró de la condenación, ¿verdad? Mirad, en el Evangelio de Marcos, tengo que pedir perdón a las hermanas del ordenador porque les pasé unas notas que no concuerdan mucho, pero no es lo que yo quiera, es lo que Dios quiere. Entonces, Dios me lo cambió. Entonces vamos a ir a Marcos, al Evangelio de Marcos, capítulo 3, versículos 7 y 8. Marcos 3, capítulo 3, versículos 7 y 8. Fijaros, dice: mas Jesús se retiró al mar con sus discípulos y le siguió gran multitud de Galilea y de Judea, de Jerusalén, de Idumea, del otro lado del Jordán y de los alrededores de Tiro y de Sidón, oyendo cuán grandes cosas hacía, grandes multitudes, dice, que vinieron a él. Mirad, no cabe duda de que muchos de estos hicieron un gran esfuerzo, de estas personas. Dice aquí que venían de diferentes ciudades, hicieron un gran esfuerzo en este viaje de tantos kilómetros, convencidos de que podían ser sanados. Fijaros, os digo, es algo así por encima. Los que venían de Galilea tuvieron que recorrerse 25 kilómetros, los de Judea 220 kilómetros, de Jerusalén 187 kilómetros, de Idumea 200 kilómetros, del otro lado del Jordán unos 50 kilómetros aproximadamente, y de los alrededores de Tiro y de Sidón 80 kilómetros. O sea que fijaros, esta gente, el gran esfuerzo que hicieron en este viaje para ser sanados, ¿no? Recorrer grandes distancias en los tiempos bíblicos no era como ahora, que en un día nos podemos estar en cualquier parte del mundo, y pongo un día 24 horas, que son muchas menos, pero en un día nos podemos ver en cualquier parte del mundo, ¿no? En ese tiempo implicaba días o semanas de camino, peligros, calor extremo, pero sobre todo ellos tenían una fe que no aceptaban un no por respuesta, ¿verdad? Ellos habían oído hablar de un médico, sobre todo médicos, que vivía lejos, que tenía fama de no equivocarse, ¿no? Que preparaba, que tenía remedios para todas las enfermedades, ¿no? Y que hicieron y fueron sin vacilación. Yo creo que nosotros también, si estuviéramos en esas circunstancias, que estuviéramos enfermos, que tuviéramos cualquier dolencia y oyéramos que hay un médico que vive en Singapur, que nos sanaría, y seguro que haríamos cualquier cosa por él, ¿no? Quiero que vean dos ejemplos de la Biblia, de lo que estamos diciendo. Es algo que ocurría y que ocurre, ¿verdad? De lo más impresionante de la Biblia. Uno de ellos es un hombre que cruzó fronteras internacionales y una mujer que rompió barreras culturales y sociales con tal de hallar la sanidad para su cuerpo. El hombre era Naamán, el sirio, lo recuerdan, ¿no? Ese fue de Siria hasta Israel, ¿no? Naamán era un general del ejército de Siria, un hombre poderoso, pero con un gran problema físico. Tenía lepra. Vino desde Damasco, en Siria, hasta Samaria, Israel, ¿no? Estamos hablando de un trayecto aproximadamente de 150 a 200 kilómetros. Y eso a caballo, con carros, cargado, que llevaba oro, plata y vestidos como ofrenda. Y no fue solamente el esfuerzo físico que tuvo que hacer este hombre, sino también el choque cultural y su propio orgullo. Él pensaba que iba a llegar allí y les iban a abrir un general famoso, Naamán, y le iban a abrir todas las puertas. Y el profeta Eliseo ni le recibió. Y le dijo, decirle que se lave 8 veces en el Jordán. Y este hombre, si no es por sus criados, no lo hace. No lo hace, ¿no? Pero tras vencer su soberbia y gracias al consejo de sus criados,
Se zambulló 7 veces y su piel quedó, dicen, como la de un bebé. Cruzó caminos, caminó sin descansar e hizo todo lo que le habían mandado, por muy raro que fuese, con tal de recuperar la sanidad de su cuerpo. El viaje le mereció la pena, ¿verdad? La mujer que hablamos es la mujer sirofenicia, ¿no? Que fue de Tiro Sidón hasta Galilea. Esta mujer no buscaba sanidad para ella, era para su hija, que estaba atormentada por un demonio, ¿no? Y ella se recorrió toda la región de Tiro y Sidón, que es el actual Líbano, para buscar a Jesús en la región de Galilea. Aunque no se especificaba la distancia exacta en kilómetros, se piensan que era unos 100 kilómetros aproximadamente, ¿no? Pero ella tenía muchos obstáculos. Ella era extranjera en ese país, era griega de nacimiento, lo que implicaba un viaje fuera de su zona de confort, de lo que ella conocía, y eso siempre implica problemas, ¿no? Y muchos lo sabemos porque nos hemos desplazado a otros países, a otras situaciones, a otras culturas, y nos hemos encontrado con esos problemas. Y a esta mujer le pasó eso. A no ser judía, a ser gentil, se enfrentó al silencio inicial del mismo Jesús. Le dijo Jesús, no está bien quitar el pan de los hijos para dárselo a los perritos, ¿no? Jesús le estaba diciendo que su misión terrenal primero era para Israel, porque para ellos les había dado la promesa. Pero esta mujer le contestó a Jesús con una respuesta llena de fe y agudeza. Dice, aún los perritos comen de las migajas. La mujer reconoce que Israel tiene la prioridad, ¿no? Pero cree que la misericordia de Jesús también puede ella alcanzarla. Y esta idea, esta respuesta conmovió a Jesús, ¿no? Y él sanó a su hija en la distancia, ¿verdad? Y vemos que esta mujer viajó lejos y aunque fue difícil por ser inmigrante y encontrarse con otra cultura, no vaciló con tal de encontrar la salud para su hija. Mirad, vemos estos ejemplos de sanidad física, que tuvieron que recorrer grandes distancias, dificultades y hacer cosas inverosímiles para alcanzar la sanidad de sus cuerpos. Y luego a repetir, eso es lo correcto. Pero yo pregunto, ¿seríamos capaces de hacer lo mismo, tratar con el mismo esmero, con la misma importancia la sanidad espiritual? En los evangelios, Jesucristo muchas veces sanó físicamente a las personas, pero dejó muy claro que el perdón y la salvación eran mucho más importantes. Ahí tenéis en la pantalla Marcos 2:5. ¿Qué le dijo a ese paralítico que fue ayudado por sus amigos? Hijo, tus pecados te son perdonados. Lo primero que hizo Jesús fue sanar su condición espiritual. Luego fue sanado también físicamente. Pero Jesús le daba importancia. ¿Qué tiene más importancia? ¿Nuestra salud física o nuestra salud espiritual? Bueno, la salud física también es buena, pero es temporal. Es temporal. La salud espiritual es eterna. La disfrutamos en esta vida y la que tiene por venir, ¿verdad? Pero tampoco olvidemos que nuestras almas, mis hermanos, están más enfermas que nuestros cuerpos. Y si es correcto buscar nuestra sanidad física, es mucho más importante buscar hasta el extremo que sea necesario nuestra sanidad espiritual. Porque nuestras almas están afectadas por una enfermedad mucho más arraigada, mucho más grave y mucho más difícil de curar que ningún otro mal que pueda tener nuestro cuerpo. Y quiero que conozcan de esa enfermedad, porque quiero que seamos conscientes de nuestra enfermedad espiritual. Desgraciadamente, solo hay una respuesta para estas preguntas. La mayor parte de la humanidad no lo sienten en absoluto. Sus ojos están cegados, son completamente inconscientes de su peligro. Y yo creo que todos, o la mayoría, hemos pasado por esas circunstancias, ¿no?
Por su salud física, por nuestra salud física abarrotamos las salas de espera de los médicos, por nuestra salud física hacemos largos viajes para encontrar un aire más puro, más sano, ¿verdad? Pero por la salud de nuestras almas ni siquiera se detienen a pensar, ¿no? Vamos a ir al libro de Isaías. Esto ha sido la introducción. Ahora ya viene lo bueno. Vamos a ir al libro de Isaías, al capítulo 53, y vamos a leer los versículos 4 y 6. Isaías 53, 4 y 6. Dice: ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él, herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada uno se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Esta mañana quiero hablarles de la enfermedad, pero no de cualquier enfermedad, de la enfermedad más mortífera de la historia de la humanidad. Hoy quiero hablarles del pecado. Vamos a hablar del pecado. ¿Qué es el pecado? De cómo solemos enfrentarlo y de cómo verdaderamente podemos vernos libres del pecado. El antídoto y la vacuna. Mira, el pecado, en Isaías 53, 4, 8, en este pasaje sabemos que Dios trata el pecado como una enfermedad. ¿Sabes? Como una enfermedad terriblemente mortal. Hay algunos versículos anteriormente que también lo trata como una enfermedad física, pero estos versículos que hemos leído está claramente que está tratando el pecado como una enfermedad. Dice: ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. ¿No? Ahí da la sensación de que está hablando de las enfermedades físicas. Dice más: él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada uno se apartó por su camino. Dice: mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Entonces aquí estamos viendo cómo Jesús trata el pecado como una enfermedad terriblemente mortal. También hay un versículo paralelo en 1 de Pedro, capítulo 2, versículos 21 y 24, que Pedro explica la sanidad espiritual: el pecado es perdonado y la vida del creyente cambia. No, está hablando igual, ¿no? Ahora bien, es importante entender que esto que hemos leído de Isaías es una metáfora de la comparación que se establece entre dos cosas distintas, pero que tienen alguna coincidencia significativa, ¿verdad? Sabemos que el pecado mata a más gente que las peores enfermedades, más que el SIDA y el cáncer juntos, son palabras mayores, más que las drogas, el tabaco y cualquier adicción, el alcohol, cualquier adicción, más que todas las guerras que ha habido sobre el mundo. ¿Saben por qué es tan mortífera esa enfermedad del pecado? Porque mucha gente está contagiada y no lo sabe. Porque mucha gente vive en ignorancia de que están gravemente enfermas por el pecado. Viven en tristeza, sin esperanza, sin ninguna visión, ¿no? Es como un virus que se propaga silenciosamente de unos a otros sin que ninguno se den cuenta. Y eso es fácil de deducir, El grupo de evangelismo que hay en la Iglesia lo pueden testificar de ello. ¿Cuántas veces hablamos a las personas? Y ellos están libres de esa enfermedad. No necesitan a Cristo, no necesitan a Dios.
no necesitan ser perdonados. Están ignorando ese pecado, ¿verdad? Están ignorando que tienen que ser sanados. ¿Pero qué es el pecado? ¿Cuál es la definición del pecado? ¿Cómo lo describe la Biblia el pecado? Es el pensamiento, palabra o acción que va en contra de la voluntad de Dios. Eso es el pecado. Así cuando ustedes crean que lo que han hecho, han dicho o han pensado es pecado, pues vayan a la Biblia, 1 Juan 3:4, que dice: todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley de Dios. El pecado está diciendo aquí que es desobediencia a Dios, infringir la ley, desobedecer, romper, separar de la ley de Dios. Eso es pecado, ¿no? Pero también el pecado es rebelión contra Dios. Dice el libro de Deuteronomio 9, versículo 7, dice: acuérdate, no olvides que has provocado la ira de Jehová tu Dios en el desierto. Desde el día que saliste de la tierra de Egipto hasta que entrasteis en este lugar, habéis sido rebeldes a Jehová. Y en Josué capítulo 1 y versículo 18 dice: cualquiera que fuera rebelde a tu mandamiento y no obedeciera a tus palabras en todas las cosas que le mandes, que muera. Solamente que te esfuerces y seas valiente. Pero mira, muchas veces la gente echa la culpa a Dios de la forma que viven, de la forma que se comportan. Pero Dios no creó este virus. Surgió, ¿cómo surgió? Como consecuencia de la rebeldía humana, ¿no? Nace de la desobediencia y se contagia unos a otros en la ignorancia y en la irresponsabilidad. Dice Romanos 15:12: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Entonces, ¿qué puede hacer el ser humano cuando está enfermo? Hemos visto ya lo que es el pecado. Ahora, si fuéramos sinceros con nosotros mismos, veríamos si estamos contagiados de ello, ¿no? Pero solamente es bueno saberlo, primero, para saber cómo enfrentarlo. Porque hay gente que lo sabe, pero no lo enfrenta de la manera correcta. Hay dos maneras de enfrentar el pecado. Primero, negarlo. Todos necesitamos a Jesús, a Cristo, como médico de nuestras vidas. Pero lastimosamente hay muchos que no reconocen que están enfermos. Son enfermos que se creen sanos, que no buscan la sanidad de su vida y de su alma por medio de Jesús, ¿no? ¿De qué están enfermas estas personas que no quieren buscar a Jesús? ¿De qué están enfermas estas personas? ¿Por qué rechazan esta sanidad que viene de parte de Dios? Vamos a ir al libro de Mateo. Mateo capítulo 13, versículo 15. Mateo 13, 15. Dice: porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyen pesadamente y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y con el corazón entiendan y se conviertan y yo los sane. Mira, estas personas están enfermas, rechazan, niegan que necesitan sanidad primero porque tienen un corazón engrosado por la soberbia. ¿Qué quiere decir esto? Que tiene un corazón duro, un corazón insensible, ¿no? Con un sentimiento de superioridad sobre los demás y sobre Dios mismo. Le hablas de Dios y te dicen que no es, te dicen, bueno, hasta burradas, ¿verdad? Esa persona tiene su corazón engrosado por su soberbia. Piensan que ellos no necesitan a Dios, que no necesitan a nadie, que ellos son autosuficientes. No quieren reconocer que en su vida necesitan a Dios. También están los de la sordera espiritual,
¿verdad? No quieren oír la voz de Dios, llamándolo, no quieren oír que están enfermos del pecado y que necesitan ser perdonados por el Señor. Esos son los que están sordos, los que no oyen, que no quieren oírte, que vas a hablarlos y te dicen, yo ya sé lo que quiero y yo, ¿no? Y también están los que están ciegos espiritualmente, no quieren ver ni reconocer el daño que el pecado le ha hecho en su vida, no quieren ver su realidad, ¿verdad? Este primer grupo son los que niegan esa enfermedad del pecado, ¿no? Y la segunda cosa que podemos tratar cuando tenemos ese pecado es reconocerlo. Es reconocerlo, no pasa nada. ¿Recuerdan estas palabras de Lucas 15, versículo 21? Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Qué sencillo. Sencillo cuando se hace con un corazón sincero, cuando se hace con un corazón honesto. Cuando verdaderamente lo decimos de todo corazón. Padre, he pecado contra ti y contra el cielo. ¿Verdad? Cuando nosotros reconocemos nuestros pecados, mis hermanos, nos acercamos a Dios con un corazón sincero y honesto, Dios nos hace esperar. Dios nos hace esperar. Mirad los versículos 22 y 24 de este capítulo 15 de Lucas. Dice, pero el Padre dijo a sus siervos, sacar el mejor vestido y vestirle, y poner un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traer el becerro gordo y matarlo, y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era y ha revivido. Se había perdido y es hallado, y comenzaron a regocijarse. Mirad, esta historia habla de sacar el mejor vestido, y eso tiene un significado muy, muy especial, ¿verdad? Representa restauración y dignidad, ese mejor vestido, ¿verdad? El Padre le devuelve su lugar en la familia. Él levanta, dice el Salmo 113, versículos 7 y 8, que Dios levanta del polvo al pobre y al menesteroso alza del mudalal, del vertedero, ¿no? El anillo en la mano del hijo representa autoridad y volver a pertenecer a la familia, ¿no? Ya no es aceptado como un trabajador, sino como hijo. Y en Juan 1:12 dice, pero a los que aceptaron y creyeron en él, les dio la potestad de ser llamados hijos de Dios, ¿verdad? Y las sandalias en los pies representan también libertad, representan los esclavos iban descalzos, y él entonces dejó de pasar de ser un esclavo a pertenecer a la familia, ¿verdad? Luego dice que matan el becerro gordo, ¿verdad? Señal de celebración. Y fijaros lo que dice Lucas 15:7, dice, os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente, ¿verdad? Fijaros el significado que tienen estas palabras, ¿verdad? El Padre dijo a sus siervos, sacar el mejor vestido, ¿no? Sacar, ponerle un anillo en la mano y calzado en sus pies y hacemos una fiesta. Todo tenía su significado espiritual, ¿verdad? Cuando nosotros vamos con ese corazón sincero y honesto delante de Dios, Dios nos cambia todas estas cosas en nuestra vida, nos hace hijos suyos, que decía que a los que le aceptaron y creyeron en él, nos dio el privilegio de ser llamados hijos de Dios. Cuando tienes esa enfermedad del pecado, pero te acercas a Dios con un corazón honesto, Dios te hace adepto a la familia de Dios, ¿verdad? Ya no somos esclavos del pecado, ahora somos libres, ¿no? Te conoceréis la verdad y la verdad os hará libres, ¿verdad? Qué bien, ¿no? Entonces, Dios no solamente perdona nuestros pecados, mis hermanos. Cuando nosotros nos acercamos a Él, no solamente nos perdona el pecado cuando nos arrepentimos, nos restaura también, nos hace completamente como sus hijos. Quiero compartirles una historia en esta mañana de un rey en el Antiguo Testamento, de Manasés. Este hombre,
Manasés fue el hijo de un buen rey, de Ezequías, ¿no? Pero al asumir el trono de Judá, hizo todo lo contrario de su padre. Quiero compartirles esta historia, que es posiblemente puede ser el caso más extremo de perdón en todo el Antiguo Testamento. Ustedes conocen la historia de David, ¿verdad? David cometió errores, ¿no? Cometió errores, adulteró, asesinó, pero Manasés llevó el pecado a un nivel profesional, te voy a decir. Su currículum es tremendo, es tremendo. Viene en el segundo libro de las Crónicas, capítulo 33, pero lo vamos a resumir, ¿verdad? Fijaros lo que hizo. Dice que su padre fue un buen rey, el rey Ezequías, pero él al asumir el trono de Judá hizo todo lo contrario a su padre. Todo lo contrario. Primero, restauró el paganismo. En este capítulo lo pueden ver, apunten ustedes, luego lo pueden comprobar, que lo que digo es correcto, lo que dice. Dice que restauró el paganismo. Dice que reconstruyó los altares a Baal que su padre había destruido. Desacralizó el templo, o sea que quitó el carácter sagrado del templo, ¿no? Y llegó hasta el extremo de poner imágenes talladas y altares en los lugares dentro del templo de Jerusalén. Dice que fue un rey con una crueldad extrema. Practicó la hechicería y lo más oscuro de todo, dice que sacrificó a sus propios hijos en el fuego. Fue una influencia negativa para su pueblo. Se dice que sedujo al pueblo para que hiciera más mal que las naciones que Dios había destruido antes. Pero a este hombre le llegó el castigo, porque como bien decía esta mañana Moisés, todo pecado tiene sus consecuencias, ¿verdad, Joaquín? Todo el pecado tiene sus consecuencias. Y este hombre tuvo sus consecuencias, ¿no? Y las consecuencias le llegó a través de los asirios. En Segunda Crónica, versículo 33 y 10 y 11, dice que Manasés fue capturado de una forma humillante. Lo sujetaron con garfios, lo encadenaron con grillos de bronce y se lo llevaron prisionero a Babilonia. Y fue allí en el calabozo y ya sin corona donde ocurrió su transformación. En el versículo 12 dice que este hombre, viendo ya las orejas al lobo, viendo que ya había llegado a un fondo del hoyo donde ya no había escapatoria, dice que se vio en angustia y oró a Jehová su Dios. Dice, humillado grandemente en la presencia de Dios de sus padres. Fijaros qué palabra, dice que se vio en angustia, oró a Jehová su Dios, humillado grandemente en la presencia de Dios de sus padres. Él tuvo un arrepentimiento, pero un arrepentimiento verdadero y genuino. ¿Saben por qué? Porque lo demostró con hechos. Porque una cosa es pedir perdón para salir del problema y ya está. No, Manasés demostró que su cambio era real. Porque muchas veces cuando alguien se arrepiente debemos entender que luego viene eso de por sus frutos los conoceréis, que verdaderamente hay frutos verdaderos de arrepentimiento. Manasés sí lo tuvo. Cuando Dios le permitió recuperar su trono, hizo una limpieza profunda del templo, quitó los dioses ajenos y el ídolo del templo, restauró el culto. Dice que reparó el altar de Dios y volvió a ofrecer sacrificios de paz y de alabanza. Lideró espiritualmente al pueblo, mandó a todo el pueblo de Judá a que sirviera únicamente al Dios de Israel. O sea, que se arrepintió, pero se le vieron frutos de ese arrepentimiento, ¿verdad? ¿Y por qué yo pongo este ejemplo y por qué es tan importante este ejemplo? Porque la historia de Manasés es un verdadero ejemplo de que nadie está demasiado lejos para ser perdonado. Hay muchas veces que hemos cometido tan gran pecado que pensamos que Dios ya no nos va a perdonar. Este fin de semana tenía una conversación con una persona y me decía eso. Dios a mí no me puede perdonar. Lo que he hecho no me puede perdonar. Él mismo se estaba autoculpando. Él mismo se estaba maldiciendo, ¿sabes? Y le dije que no.
que no era posible que Dios podía perdonarle cuando él tuviera un verdadero y genuino arrepentimiento, ¿verdad? Si el rey que llenó de Jerusalén de ídolos y sangre inocente pudo encontrar misericordia al humillarse y arrepentirse, sinceramente, el mensaje que tenemos es que la puerta está abierta para todos aquellos que se arrepienten de corazón. Pero ¿sabéis una cosa? Que, como decía esta mañana Moisés, todo pecado tiene su precio, ¿no? Y la historia de Manasés terminó con un contraste agridulce, como todo pecado, como todo pecado. En el barco, su reino ya estaba muy dañado. Es un caso fascinante de cómo el perdón divino es total, pero las consecuencias del pecado, las consecuencias del pecado quedan ahí, ¿verdad? Manasés luego se encontró, dice el capítulo 33, versículo 9 de Segunda Crónica, dice: Manasés pues hizo extraviarse a Judá y a los moradores de Jerusalén, para hacer más mal que las naciones que Jehová destruyó delante de los hijos de Israel. El pecado trae consecuencias, mis hermanos. Dios te perdona, claro que te perdona. David, Dios le perdonó, pero pagó las consecuencias de sus pecados. Cuando habló con el profeta Natán, que le dijo: ese eres tú. Le contó aquella historia de la ovejita esa que le habían robado, y entonces le dijo: pues ese necesita caña, mano dura. Le dijo: pues ese eres tú. Y David tuvo que pagar, dice la Biblia, con 4 tantos. Con 4 tantos. Esto quiere decir que si tú robabas una oveja, tenías que pagar con 4 ovejas. Si robabas una vaca, tenías que pagar con 4 vacas. Y él tuvo que pagar ese pecado que cometió con 4 hijos que murieron. Manasés lo pagó las consecuencias de su pecado. David fue perdonado de todos sus pecados, pero el profeta Naamán le confrontó con su pecado, ¿verdad? Y murieron los 4. Él por esos pecados. Bueno, tampoco es que habla de 4 tantos. Muchos, la Biblia no ponen esas muertes, pero no reflejan que fueran por ese problema. Pero hay muchos teólogos que interpretan que el juicio se refleja con la pérdida de esos 4 hijos, ¿no? El hijo que tuvo con Betsabé murió, Amón murió, Absalón murió y Adonías murió. Esto significa que el pecado Dios lo perdona, ¿no? Pero el pecado tiene responsabilidades que tenemos que asumir, ¿no? Eso queda claro. Las consecuencias del pecado quedan ahí. Mirad, hace ya unos años acompañé a un chico a un juicio, y este chico había sido un buen apaño, ¿verdad? Era de Barcelona y era de profesión atracador. Y entonces fue a un juicio, y entonces él se hizo cristiano, aceptó a Cristo, fue una persona que trabajó por el Evangelio, por la obra de Dios, ¿no? Y llegó a ese juicio y le pidió al abogado que si él pudiera testificar delante del juez, y le dieron ese privilegio, y él testificó. Y él dijo: mire usted, pido perdón a todas las personas que he dañado. Si tuviera el dinero, como dice la Biblia, lo devolvería, y hasta el doble podía devolver. Y quiero que entiendan de que mi vida ha cambiado y que amo a Cristo y que mi vida vieja pasó. ¿Y sabéis lo que le contestó el juez? Le dijo: muy bien, me parece muy correcto, te felicito por ese cambio que hay en tu vida, pero 5 años y 1 día. Dios le perdonó, Dios cambió su vida, pero las consecuencias tuvo que cumplirlas, ¿verdad? Por eso tengamos cuidado con el pecado, porque pecamos y Dios nos perdona. ¿Cuántas veces nos perdona Dios?
70 veces 7. Tenemos que perdonar, y Dios nos perdona, yo creo, 700 veces o 7000 veces 7. Pero tengamos cuidado, porque la misericordia de Dios es infinita, pero también Dios es un Dios justo, es Dios justo. Mirad, así como la enfermedad tiene sus síntomas, también la sanidad tiene sus síntomas, y el arrepentimiento es el primer síntoma de la sanidad. Cuando en obediencia al médico divino tomas el remedio, notarás de inmediato que tu conciencia es curada. Hay un versículo que lo habla de todo este versículo es como el manual de instrucciones de todo lo que hemos hablado del rey Manasés. Si la historia de la Biblia son los ejemplos prácticos, este versículo es la teoría que explica por qué estas historias terminan bien. Y este versículo es Libro de los Hechos, capítulo 3, versículo 19, que dice así: así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que venga de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Entonces, arrepentíos y convertíos. Arrepentíos y convertíos está diciendo que se vean ese ejemplo de que nos hemos arrepentido, ¿verdad? Que no sea para declarar a la galería, que sea un arrepentimiento verdadero, con frutos de arrepentimiento, ¿no? Entonces, una vez que hemos reconocido nuestra enfermedad, viene el verdadero antídoto para esta enfermedad. Ningún tratamiento humano puede con esta enfermedad. Ninguno. Y lo que es peor, ni aun la muerte acaba con ella. Ni aun la muerte, porque después de la muerte es cuando se vuelve mucho más poderosa, porque no cuenta con posibilidades de tratamiento ya. ¿Recuerdan la historia del rico y Lázaro? Lázaro dice que fue al seno de Abraham. ¿Y el rico dónde fue? Al Hades. ¿Cómo lo estaría pasando este hombre? Allí en el Hades dice que hacía un fuego abrasador, que pidió a Abraham decirle: moja tu dedo en agua y pásamelo por mis labios, ¿no? Y le dijo: no puedo, hay una separación enorme, ya no hay posibilidades, amigo. Tuviste tu oportunidad y no la pudiste cambiar, ¿verdad? Y entonces dijo: bueno, pues vete a la tierra, por favor, y dile a mis hermanos, tengo 4 hermanos, que se arrepientan, que cambien de actitud, que esto es increíble, ¿no? Y le dijo: a Moisés y a los profetas tienen, que los escuchen a ellos, ¿verdad? Dice, y le dijo: si ni a los profetas ni a Moisés oyen, ¿cómo van a oír a alguien que venga de otra parte, verdad? Ya no tenían posibilidades. Era posible. El cambio tenemos que hacer aquí en la tierra, aquí, no ya cuando una vez que no tengamos ninguna posibilidad. En realidad solo hay un remedio para que funcione contra la enfermedad del pecado. Solamente hay un remedio. Gracias a Dios, porque Dios nos dio ese remedio, esa vacuna. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 7. La sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. La sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. La palabra limpia aquí está en un tiempo presente. O sea, quiere decir que la sangre de Jesús todavía hoy continúa limpiándonos de todo pecado. Eso significa que el poder de la sangre de Jesús aún hoy existe. Como está escrito en 1 de Pedro, capítulo 1, versículos 18 y 19. Dice: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo. La sangre de Cristo nos ha redimido y por su sangre somos liberados del pecado para servir
al Dios vivo, para glorificarnos y para gozar con Él por la eternidad, mis hermanos. Cuando reconocemos nuestra enfermedad, buscamos el remedio, encontramos una serie de beneficios en nuestra vida. No solamente hay perdón. Les voy a leer unos versículos de la Biblia que habla de que cuando hay ese arrepentimiento en nuestra vida, recibimos perdón. Mirad, Isaías 43:25 dice: yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo. Jeremías 31:34, porque perdonaré la maldad de ellos. Hebreos 8:12, porque seré propicio, seré favorable a nuestras injusticias. Él dice que será favorable a nuestras injusticias. Y Hebreos 10:14 dice, porque de una sola ofrenda hizo perfecto para siempre a los santificados. Pero no solamente Dios nos perdona, 4 veces habla de perdón, hay más versículos seguro, sino además Él olvida nuestros pecados, los echa al fondo del mar, donde ya no existen. Dice Miqueas 7:18-19, ¿qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará a lo profundo del mar todos nuestros pecados. Isaías 43:25 dice, y ya no me acordaré de tus pecados. Jeremías 31:34, que es la segunda parte de lo que hemos leído, ya no me acordaré más de tus pecados. Hebreos 8:12, y nunca más me acordaré de tus pecados y de tus iniquidades. Hebreos 10:17, nunca más me acordaré de tus pecados y transgresiones. El único antídoto que tenemos para el pecado. Esto significa el perdón total, definitivo, y el olvido de las iniquidades por parte de Dios. Significa que al arrepentirnos, Dios no solo nos perdona, sino que elimina el registro de los pecados. Lo borra. Borra del registro, nos borra. Nadie está libre de pecado, dice la palabra de Dios. Pero es importante que sepamos si estamos contagiados del pecado. Si estás contagiado del pecado, quiero que sepas que puedes ser sano. No esperes más tarde, las consecuencias pueden ser terribles, ¿verdad? Si has sido sanado, no te la juegues ya más, ¿no? Y sobre todo, no menosprecies el antídoto divino, la sangre preciosa de Cristo. No debes pecar, pero si pecas, si caes, recuerda el antídoto, ¿no? Mantén una estrecha relación con el médico divino. Sigue a pie de la letra sus instrucciones, su palabra, este libro, ¿verdad? Y cuenta con tus hermanos en la fe, ¿no? Y si caes, acude pronto a Él, ¿no? Porque Cristo es el auténtico, el genuino médico de médicos, el que tiene el verdadero antídoto contra esa grave epidemia del pecado, ¿verdad? Mirad, no hay ninguna afección de corazón, ninguna enfermedad del corazón que Él no pueda curar. No hay ningún tipo de achaque espiritual que Él no pueda vencer. La fiebre de la lujuria, la parálisis del amor al mundo, la enfermedad cardíaca de la incredulidad, todas ellas remiten cuando Él envía su espíritu a uno de los hijos, a uno de sus hijos, ¿verdad? 1 Timoteo 1:15, fíjense lo que dice la palabra de Dios. Dice, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo vino al mundo para salvar a los pecadores. Y decía Pablo, del cual yo soy el primero. Él reconocía que era un pecador. Pablo, Pablo, el que escribió la mitad de la Biblia. Pablo, el que fundó iglesias. Ese reconocía que él era pecador. Muchas veces nosotros ya, que nos creemos que ya estamos libres de todas esas cosas.
¿no? Dios puede poner un cántico nuevo en los labios de un pecador y hacerle hablar con amor de este evangelio de una vez que él se burló y blasfemó sobre él. Dios puede abrir los ojos de entendimiento de un hombre y puede hacerle ver el reino de los cielos. Puede abrir los oídos de un hombre y hacer que sienta el deseo de oír su voz y seguirla donde quiera que vaya. Puede darle a un hombre que a su vez anduvo por el camino espacioso, que le llevó a la perdición, hacerle que camine por el camino estrecho, que va a la salvación. Puede hacer que las manos de ese hombre que una vez eran instrumentos del pecado, ahora le sirvan y hagan su voluntad. Hoy en día, mis hermanos, Jesucristo puede hacer milagros de enfermedades físicas. Y muchos de nosotros somos testigos de ella. No podemos decir que no, ¿verdad? Pero sí es verdad que sobre todo Él se centró en sanar almas enfermas por el pecado. Recuerden que Jesús vino principalmente a la tierra para cumplir el plan de Dios que era salvar a la humanidad del pecado, ofreciendo perdón y vida eterna a través de su sacrificio. Vino a buscar y a salvar lo que estaba perdido, a reconciliar a las personas con Dios por medio de Jesucristo. Para eso vino Cristo, para salvar a los que estábamos perdidos, a los que no teníamos esperanza, a los que estábamos sin rumbo, como ese barco que va sin rumbo por la mar, así estábamos muchos de nosotros. Pero gracias a Dios que pudimos conocer el antídoto, esa sangre preciosa que derramó Jesús en la cruz del Calvario y que nos limpió de todo pecado. Y solamente por amor a nosotros, sin merecerlo. Dice que aún sin merecerlo, aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Aún siendo pecadores. Así que, mis hermanos, quiero en esta mañana invitarles a que nos miremos nosotros mismos, cómo estamos, qué relación estamos con Dios. Si hay algo que nos impida estar al 100% con el Señor. Y si hay algo, que usemos ese antídoto, que nos podamos arrepentir. Dice, arrepentíos y convertíos, y Dios borrará vuestros pecados y tendremos tiempos de sanidad espiritual, tiempos de refrigerio, habla de fiesta de refrigerios, habla de algo grandioso, así que esa era un poco lo que quería compartirles. La gente busca mucho su sanidad física y es bueno, y es deseable, y es recomendable, porque tenemos que cuidar nuestros cuerpos, somos templos del Espíritu Santo. Pero de verdad, si todo ese empeño que ponemos en cuidar nuestro cuerpo, lo pusiéramos en cuidar nuestra alma, ¿cuánta gente podría alcanzar eso que tú y yo estamos disfrutando en estos momentos, ¿verdad? Señor, te damos las gracias por tu palabra en esta mañana, Señor. Te doy gracias, Señor, porque un día pudimos entender, Señor, que estábamos contagiados de esa enfermedad, Señor, del pecado, Dios mío. Pudimos entender, Señor, aunque a veces no a la primera vez, Señor, porque éramos como esa persona que tiene ese corazón engrosado, Dios mío, que pensábamos que nosotros éramos capaces, que nosotros nos las sabíamos todas para salir de esa circunstancia, de esa mala vida, Señor. Porque teníamos los oídos sordos a todas esas advertencias que nos daban, Señor, de que había un Dios vivo, un Dios real, un Dios que sanaba, que nos traía la verdadera libertad, Señor. Que teníamos esos ojos ciegos
a ver la realidad de nuestra situación, Dios mío. Pero Señor, gracias que un día también pudimos entender de que tú, Señor, por muy grave que sea nuestro pecado, por muy gordo que sean las cosas que hemos hecho y hemos dicho, Señor, tú, Señor, nos perdonas, Dios mío. Cuando hay un arrepentimiento sincero, honesto, Señor. Dios mío, cuando hay frutos dignos de arrepentimiento, Señor. Gracias te doy, Señor. Ayúdanos, Señor, porque tú quieres que tu pueblo, Señor, ande en santidad, Señor. Que viva en santidad, Señor. Que nos apartemos de todo aquello que nos impida, Señor, estar en plena comunión contigo, Dios mío. Nos apartemos de esta terrible enfermedad, Señor. Que podamos también, Señor, llevar sanidad a otras personas que están contagiadas, Señor, en tantos y tantos sitios, Señor. Que podamos hablarlos, que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado, Señor. Que Cristo murió y derramó su preciosa sangre para limpiarnos de ese pecado, Señor. De esa maldad, de esa vieja vida, Señor. Gracias te doy por esta mañana, Señor. Gracias por tu palabra, Dios mío. Y, Señor, ayúdanos, Dios mío. Ayúdanos a vivir en santidad, Señor. Señor, que entendamos, Señor, que tú eres lo mejor que nos ha ocurrido en esta vida, Señor. Gracias te doy, Señor. Llévate toda la honra y toda la gloria en el nombre de Jesús. Amén y amén.